Ya cuando tengamos todo ejecutado, todo instalado, podremos comenzar todo este proceso de programación como tal. Pero para poder iniciar, debemos comenzar a hablar de los conceptos base que nos permitirán ir adelante con esto. Entonces, lo primero que todo es entender que dentro de R hay diferentes tipos de datos y diferentes tipos de estructuras. Para esto, entonces lo primero sería pensar en el tema de variables y constantes. Cuando yo tengo una fórmula o tengo diferentes elementos matemáticos, es fácil identificar que hay algunos que no cambian y otros que pueden estar variando en el tiempo. Los que no cambian, como es el caso, por ejemplo, de la constante pi en esta fórmula que se usa para hallar el área de una circunferencia, tendríamos que pi sería una constante. El valor de pi siempre será el mismo, será 3.1416 y su infinidad de decimales. Además, tendríamos este elevado al cuadrado que nos indicaría que este tampoco va a cambiar en ningún momento. Lo que va a estar cambiando a medida que utilicemos la fórmula sería esa letra r que representa el radio de la circunferencia. Esta sería la variable. Entonces tendríamos como constantes pi, el cuadrado y r como variable, al igual que el valor de a, que también sería una variable. Entonces, debemos comenzar a pensar en eso porque a la medida que comencemos a trabajar con todo esto de la programación, ese tema de las constantes y las variables va a ser como algo que no podremos evadir. Ya entrando en el mundo de las variables, estas variables pueden tener diferentes tipos. Cuando yo hablo de tipos, entonces sería, si yo voy a crear una variable que tiene una cadena de texto como hola mundo o como simplemente la letra A, en R eso sería conocido como un tipo de datos carácter. Si estuviéramos hablando ya de números, ya fueran enteros, sencillos o decimales, estaríamos hablando de numeric. Pero dentro de R, él casi siempre va a buscar tratar todos estos números como un decimal. Entonces, si yo debo organizarme y si yo debo simplemente trabajar con números enteros, utilizar el tipo integer, que lo que haré será tener un número 2 o un número deseado y ubicar la letra L mayúscula que obligará a R a que sea almacenado como un número entero. Los siguientes serán los valores lógicos, donde solamente estaremos hablando de falso o verdadero, que en R también podrían ser interpretados como 0 o 1. Y este último tipo de dato es un tipo de dato que no es muy común en los lenguajes de programación, que es un tipo complejo para almacenar los diferentes números complejos e incluiría la parte imaginaria de todo el número. Aparte de eso, entonces comenzamos a ver que la estructura se puede volver un poco más compleja. ¿Por qué? Yo puedo coger y armar un conjunto de datos y tenerlos en un solo lugar. Para eso existen diferentes estructuras. La primera sería el tipo vector, esa es la más simple, donde lo que yo tengo es un conjunto de datos que deben cumplir una sola condición y es que todos sean del mismo tipo. En este caso tenemos dos ejemplos. Tendríamos un primer vector que sería 1, 2, 3, 4. O sea, cuatro números unidos que al final los podríamos tener en un arreglo. Para crear un vector en R, lo que debo hacer es utilizar la letra C, abrir el paréntesis e ir ingresando cada uno de los elementos separados por una coma. Cuando yo estoy hablando simplemente de números, yo puedo utilizarlos de forma directa. Sin embargo, cuando voy a comenzar a utilizar cadenas de texto, debo comenzar a pensar en ese momento si es la variable o es un valor de una variable. Si es una variable, simplemente se escribe el nombre. Pero cuando estoy hablando de valores como tal, debo encerrarlos en comillas simples o comillas dobles, como es el caso del otro ejemplo, donde estamos viendo que estamos ingresando un vector con las letras A, B, C, siendo estos unos valores, por lo tanto deben estar encerrados entre comillas. Cuando yo ya creo los vectores podemos ver que existen unos resultados que nos mostraría cómo queda armado ese vector como tal. Cuando yo ya paso aún más adelante, yo me encuentro que podría crear unas arquitecturas o unos tipos de datos más complejos, como es el caso de una matriz, que no es otra cosa que la unión de varios vectores, pero siempre teniendo en cuenta que pueden tener tamaños diferentes. Entonces, en este caso tendríamos
esta matriz se formaría utilizando la función matriz, dando como primer argumento, primer grupo, este vector desde la C hasta donde cierra el paréntesis, que sería todo este sector de acá. Lo siguiente es indicarle cuántas filas va a tener esa matriz y cómo va a organizar los datos. Lo que va a hacer para este caso es que va a crear dos filas y en esas dos filas va a organizar los datos del 1 al 6. Entonces miremos que en el resultado él ingresa 1, 2, 3 para la primera fila y luego ingresaría la siguiente 4, 5, 6. Este orden del recorrido de cómo va llenando estos números está direccionado por esta variable byRow. Si yo aquí en este caso hubiera puesto falso, el caso sería que contaría de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cambiando totalmente el orden de cómo está ingresado el dato. Aparte de la matriz, debemos evaluar otro tipo de variable que se llaman factores. Esto es un tipo de variable muy de R, o sea, no es algo que vayamos a encontrar en todos los lenguajes de programación. Lo que hace es que nos permite separar en categorías un grupo de variables que están ingresadas dentro de un vector. En este caso tenemos el vector A, B, C, A, B. Lo que hace factor es que me identifica cuáles son los diferentes valores que puede tener ese vector. En este caso, los diferentes valores los podemos ver en resultado en la parte donde dice niveles, que es A, B, C. O sea, aun cuando tiene 5 valores dentro del vector, los diferentes serían esos 3. En este momento podríamos pensar que eso no tiene ninguna magia o no tiene ningún valor práctico para nosotros. Pero dentro del mundo de la estadística, los valores categóricos, que es como se llama este tipo de variables, son bien importantes. Entonces, esa facilidad de tener dónde almacenarlos y una forma de manejarlos es importante para nosotros. Ya cuando empezamos a ver todo esto, no sé si han notado que todos estos tipos de estructuras donde podemos almacenar variables y donde podemos almacenar datos, siempre están muy amarrados a qué tipo es. Porque como podíamos ver anteriormente en los ejemplos, cuando vimos el vector, cada uno debía ser de tipo o numérico, o carácter, o lógico, y al igual estaba pasando con todo este tema de las matrices y de los factores. O sea, casi siempre están bajo esa restricción de que deben ser del mismo tipo. Pero comienzan a aparecer unas estructuras un poco más complejas, como son el data frame. ¿El data frame qué es? Es una tabla. Lo podemos relacionar de pronto con algo que nos facilite el concepto, que serían unas tablas de Excel, donde vemos unos contenidos rectangulares. O sea, hay unas columnas y hay unas filas. Ese es el caso idéntico de un data frame. Lo podemos imaginar como una pequeña tabla de Excel, con la ventaja que realmente no hay un número limitado de columnas y de filas, sino que ya va más dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos. Para yo coger y crear un data frame, lo que debo hacer es llamar la función data.frame, abro paréntesis y comienzo a separar por coma las columnas. En este caso tendríamos dos columnas, una llamada números, que tiene una secuencia de números del 1 al 5, y otra texto, que tiene una secuencia de letras, y que al final podemos ver el resultado, que queda como una pequeña tabla. A medida que vamos revisando todo este tema y avanzando en el curso, debemos tener claro que esto se va a convertir en algo sencillo para nosotros. O sea, no podemos cerrarnos en este momento, porque quizás todos esos conceptos nuevos se convierten en algo que nos va bloqueando, pero no. Tengamos confianza que realmente para mí todo este tema del desarrollo y todo lo que tiene que ver con programación es un tema más de voluntad y de tiempo. Cuando tenemos una buena disciplina y estamos realizando los ejercicios a conciencia, realmente el avance se ve y se siente una satisfacción muy grande, porque vamos viendo cómo los conceptos que parecían muy complejos en un principio se van facilitando. Como les decía al principio, esto de programar es para hacer. O sea, si vamos a estar todo el tiempo pegados de unas diapositivas y simplemente leyendo, es muy complejo que estos conceptos se graben y que tengamos la experiencia real de cómo se usan. Entonces los invito que tengamos la mente abierta mientras avanzamos con estos conceptos que son un poco complejos, y que en el momento de la práctica veremos que es algo sencillo.
Ya entrados un poco más allá en unas estructuras de datos un poco más complejas, tenemos las listas que nos permiten no solo tener unos valores normales, sino que también nos permitirían, aparte de vectores y matrices, ingresar hasta otros data frame dentro de esa estructura. Para este caso, esta lista solo tiene dos elementos. Tiene un vector y tiene una matriz. Pero vemos que las dos posiciones él las pone independientes. Tendríamos uno, en la posición 1 tendremos el vector y en la posición 2 tendríamos la matriz. Si quisiéramos, tendríamos una tercera posición donde podríamos almacenar también un data frame completo. Es una de las herramientas más poderosas que tiene R, pero dentro de la analítica de datos no es algo que se use muy a menudo. Lo que más se usa es el data frame. Pero las listas son herramientas que nos permiten de pronto alcanzar un objetivo que tengamos en un proyecto más adelante.